Bien lo dice el dicho sabiondo de la abuela: el que duerme con niños amanece mojado. El que duerme con ladrones amanece robado. Y el que duerme con corruptos amanece burlado. ¿A qué me refiero? Pues sí, al diputado que es acusado de traición porque entró en una fase de silencio y olvidó definitivamente su compromiso. Soy Miguel Ángel Yunes Márquez, senador por Veracruz. Estaré presente en la sesión y votaré en contra de la reforma al Poder Judicial. Presente en la sesión y votaré en contra de la reforma al Poder Judicial. El expresidente de Boca del Río, Miguel Ángel Yunes, ha sido acusado por los panistas de al menos no responder a sus llamados. Y acusan, y lo han dicho en entrevistas de prensa desde muy temprano, que posiblemente va a ser el senador más bien que traicione a los 43 de la oposición y dé el voto de triunfo a Morena para que se apruebe la reforma judicial. Y básicamente lo que yo decía: si duermes con corruptos, amanecerás burlado. ¿Y a qué me refiero con esto? Bueno, a que la familia Yunes es una finísima, pero al menos en rumores, muy acusada de corrupción familia del estado de Veracruz. Empecemos por el padre, por Yunes Linares, priista de formación y expriista de deformación. Junto a Elbester Gordillo ayudan a Felipe Calderón en lo que bautizó el presidente López Obrador como el fraude electoral del 2006. La movilización para ayudar con esto del 2 votos de 3, o yo no me acuerdo, 1 voto de 3 al panal, recuerden ustedes, y con Elbester logran eso, y luego la maestra Elba le garantiza un lugar en el gobierno federal panista de Felipe Calderón Hinojosa. Y ahí empieza la carrera del veracruzano ya bajo el manto blanquiazul y llegó a ser hasta gobernador, siempre acusado de sospechas de corrupción en su manejo en el ISSSTE y ahora recientemente con acusaciones de fraude y de la auditoría durante su gobierno en Veracruz. Recuerden que fue gobernador por 2 años con un odio jarocho al presidente López Obrador. Miguel Ángel Yunes Márquez nunca se dobló. Por eso lo hicimos candidato a senador, porque era un ferviente opositor. Vaya tristeza, vaya decepción, vaya pena al pueblo de México, porque esos votos no votaron para que ustedes cambiaran la Constitución, lo hicieron para que defendiéramos a México. Miguel Yunes Márquez también hizo campaña como senador, pero la Fiscalía de Veracruz ha impedido o impidió en un momento original que quiso impedir que tomara protesta como senador por el uso de un documento apócrifo y fraude procesal, y tuvo una orden de aprehensión en contra de él. Esa orden de aprehensión está abierta y fue cuando él argumentó en un video que estaba en un hospital en los Estados Unidos por problemas de la columna y todo el mundo dice que en realidad huyó, patitas para que las quiero, y decidió no encarar así esa orden de aprehensión que también tenía todo el hedor de uso político de las fiscalías, porque como ustedes saben, ¿qué podemos decir? Esta falsificación de domicilio, porque todo este juicio procesal tuvo que ver con el domicilio que él daba, si Boca del Río o si Veracruz, y de ahí siguieron todos los procesos legales que el gobierno de Cuitláhuac García persiguió en contra de esta familia, que es la que incluso orquestó. Eso es lo que siempre acusó la campaña de Rocío Nale. Orquestaron, ¿se acuerdan ustedes ese evento ahí en la parroquia cuando medio corren a Rocío Nale, la maltratan? Un poco al estilo Yunes, que es
la política por detrás, la tricuñuela siempre por delante, y evidentemente, por eso, recordarlo a él hace solo unos días, después de haber firmado con su bloque opositor de los senadores del PAN, eran 22, si bien entiendo, que él iba a votar en contra de la reforma. Bueno, hoy sabemos de boca de los más importantes morenistas que dicen que tienen los 86 votos, pero que será cosa de él, o sea, del traidor, decir, yo para este lado ya me... Estamos hablando de la detención o la posible detención de un senador de la República. Estamos ante una situación importantísima en este país. Y con toda la historia del traidor, desde el día de ayer, que publicó una columna Ricardo Rafael diciendo cómo hubiese sido esta negociación entre Adán Augusto López y la familia Yunes, para que de alguna manera ni él, ni su hermano, que también está metido en política, Fernando Yunes Márquez, ni su mamá, que el día de hoy decía el líder nacional del PAN, que también habían investigaciones en contra de su madre, la esposa del exgobernador de Veracruz, de Miguel Ángel Yunes, Linares, en este caso. Bueno, Ricardo Rafael presenta esa columna donde dice que hubo esta negociación, básicamente una suerte de el fin justifica los medios, que no solamente es la frase de Maquiavelo, pero es la derrota de la lógica de lo convenenciero por encima de lo que es correcto, de lo que es la moral. Y ahí sí vale detenernos un poquito, porque finalmente el presidente López Obrador siempre ha insistido que la moral, que la ética le asiste a él, que el suyo es un gobierno que se mueve bajo principios que no están a negociación. Y siempre ha hablado de la oposición como estos mercenarios. En este caso particular, veríamos que sí, todo, la moral, los principios es negociable. Y salvar el pellejo para estos políticos traidores o estos políticos conservadores, diría López Obrador, es su naturaleza. Pero lo que es lamentable es ver que un gobierno que dice que se rige bajo principios use a fiscalías y use justamente a las leyes para supuestamente llevar a cabo una reforma que arregle los enjuagues y las corruptelas alrededor de nuestro sistema judicial. Es verdaderamente el fracaso del concepto antes siquiera de haber votado esa reforma. Y bueno, volviendo al tema de Yunes y de estos principios en venta, todo el día de ayer y ya desde el fin de semana empezamos a ver los mensajes que salían desde las cuentas de Xóchitl Gálvez diciendo no te dobles, de Claudio González, que como ya habíamos platicado, se siente que es el dueño y el que exige que le rindan cuentas, y entonces incluso su asociación civil saca un comunicado hoy diciendo exijo que me cumplas. Ahora, yo no sé, para exigir hay que tener dientes y no sé bien cuáles son los dientes de estos. Desgraciadamente, en nuestro país, aunque este individuo, como les muestro en este video, fue y pidió el voto cobijado por el panismo, por el priismo, por la campaña de Xóchitl Gálvez, que se llamaba Fuerza y Corazón por México, lo que estamos viendo es cobardía y sin razón para México. ¿Por qué? Porque no importa que llegó con esas siglas, no importa que buscó cada voto mostrándose como opositor justamente a estas reformas y que firmara, porque todos los senadores y todos los candidatos de esta alianza firmaron documentos de adhesión a ciertos principios. No importa haber empeñado la palabra vale lo que vale. Se deben de dar abrazos, no balazos. Esto es una locura.
Ay, Digo que ni lo que abrazos ni vale balazos. la Hay que entrada al evitar los museo delitos. en Eso es día domingo. Nada. Es algo subsidiado, casi, subsidiado por tu propia inmoralidad. Y entonces les digo yo que gente suplicó, otros lo insultaron, hasta Lorenzo Córdoba, que supuestamente no tiene ideología, ya andaba doliéndose de su corazón y de sus principios. Ahora, ojo, aquí en este caso no solamente se ve el cinismo de este tipo de políticos que son mercenarios del poder, que medran con la política para sus negocios propios y que hacen de la ley lo que se les viene en gana y la usan a su conveniencia. Si no quieren que los persiga una fiscalía, lo único que hacen es regalan su ideología. Pero aquí hay otro problema, que se nos olvide de dónde viene esta gente, porque entonces vamos a estar condenados a seguirlos votando. Y ahora nada más resulta que a este, como a los dos que traicionaron al PRD, me lo reciban con los brazos abiertos. A alguien que ha hecho del chantaje, de la política un botín personalísimo. Y tan así que hay que recordar, como yo decía en un principio, de dónde viene el papá Yunes, el que fue gobernador de Veracruz. Viene del PRI. Traicionó su ideología y se fue con el Bester a fundar un nuevo partido. Y luego fue uno de los 3 cargos que impuso el Bester para entrar con Felipe Calderón. Y Felipe Calderón es el que lo hizo grande, el que lo infló. Y por eso ahorita ver cómo, por ejemplo, el hijo de Felipe Calderón escribe estos mensajes en Twitter, como que de alguna manera mofándose y diciendo, ya ves, Marco Cortés, eres un imbécil, ¿no? Casi. Te dejaste de este cuate, ¿no? Como un triunfo personal, porque claro, Felipe Calderón se odia con Marco Cortés y se han dado con todo. Pero estos odios personalitos hacen que el hijo de Calderón aplaude y aplaude de que se va a morder la lengua Marco Cortés, importándole un soberano cacahuate, lo que al menos ellos piensan que es el bien de México, es decir, que no se apruebe la reforma. Lo hicieron para cuidar el orden constitucional, para que haya libertad, democracia y equilibrio de poderes. Vergüenza les debería de dar tratar de sacar esta votación, no con los votos que la gente les dio, sino con las fiscalías que controlan y con el dinero público sobornando a los legisladores. Lo lamento profundamente y de verdad, aquí si algo ocurre y otra gente traiciona, le diremos por su nombre, traidor, porque no está traicionando a un grupo parlamentario, está traicionando al pueblo de México. Total, que el día de hoy pinta para ponerse, ya dejen ustedes color de hormiga, sino color de sangre, sangre de familia, porque lo único que estamos viendo es que sí, la política es un poco como la mafia, como la Cosa Nostra, estas familias de poder que pueden ser sanguíneas o no sanguíneas, pero en este caso y en el día de hoy, hablando de Yunes y traidores, estamos hablando de una familia política donde el padre, que decía que odiaba a López Obrador y que orquestó muchas trampas en contra de López Obrador desde el 2006, que le acusa, al menos el presidente, de haber ayudado al Bester Gordillo para llevar a cabo el fraude electoral en el 2006, y luego se quedó con Calderón, y luego en tiempos de campaña hizo, les digo, la tricuñuela de la Eva Cadena, la que agarraron con sobres de Manila, que supuestamente para el presidente, y siempre dijo Andrés Manuel López Obrador que era culpa de Yunes. Bueno, ese Yunes puso a su hijo, puso a otro hijo, que puso también una esposa y que también la mamá, y en contra de todos ellos pesan órdenes de aprehensión e investigaciones que han hecho que ahora se despierten y digan, ya no soy sangre azul, ahora soy sangre guinda de Morena. Y este nivel de debate. Vengo a representar
temporalmente a Miguel Ángel Yunes Márquez y he pedido el uso de la palabra porque se le aludió y se le agredió. Se le aludió y se le agredió por Marco Cortés. Vuelvo a exigir a la bancada de Acción Nacional respeto. Vamos a tener un debate muy largo. Se le agredió. Y lo menos que se puede hacer. Dejen de increpar al orador, senadoras, senadores. Si quieren hacer el uso de la palabra, tienen que pedir. Guarden silencio, senadoras y senadores de Acción Nacional. Hemos escuchado con todo respeto a todas las senadoras y senadores. Pido lo mismo para el senador Yunes. Represento en esta tribuna y en esta Cámara a Miguel Ángel Yunes Márquez, senador propietario por el Estado de Veracruz. Miguel Ángel ha solicitado esta mañana licencia a la Cámara por razones de salud. Muy probablemente esta misma tarde se reincorpore. Quiso cumplir con su obligación. Quiso que estuviera representado Veracruz en esta tribuna. He escuchado la intervención de Marco Cortés. Y no, Marco, ni cobarde ni traidor. Cobarde y traidor eres tú, no Miguel Ángel Yunes Márquez. Cobarde y traidor eres tú y voy a decir por qué. No, Marco. Miguel Ángel Yunes Márquez ha dado siempre la cara. Y a la familia Yunes nadie nos ha doblado. Vuelvo a exigir a la fracción de Acción Nacional que guarden silencio y respeten al orador. ¿Cómo pueden Marco, pedir un debate de altura si están injuriando a quien está en el uso de la tribuna? Marco nos conoce perfectamente bien. Tenemos 20 años en Acción Nacional y vamos a seguir en Acción Nacional porque no es de Marco ni es de nadie, es de millones de mexicanas y de mexicanos, de millones de mexicanas y de mexicanos. No, Marco, te equivocas radicalmente, rotundamente. Nunca nos hemos doblado ante nadie, ni ante el gobierno ni ante nadie. He sido un luchador desde la oposición durante muchos años. Llevé al PAN al gobierno del Estado de Veracruz, ganándole al gobierno más corrupto de la historia de Veracruz. Ganamos por primera ocasión para el PAN el gobierno del Estado de Veracruz. Miguel hoy tiene un padecimiento grave en la columna cervical. Se sabe, hace meses que está con ese problema. Aún así, Marco, Miguel recorrió 12,000 kilómetros en carretera en Veracruz para aportarle 1 millón de votos a la coalición, para que tú pudieras ser senador, porque tú no aportaste ni un voto a la coalición, para que las Y en más del fin justifica los medios o los medios corruptos para llevar a un resultado que prometen no va a ser corrupto. La denuncia que hace Movimiento Ciudadano a través de Jorge Álvarez Maínez, quien fuera el candidato a la presidencia, y que pone este tuit y denuncia. ¿Recuerdan ustedes al senador campechano que finalmente dijo, no, yo sí voy a ir a votar en contra de la reforma judicial, y que se decía que él podía ser el Judas? Bueno, pues el día de hoy están denunciando que el gobierno local de Laida Sansores, Morena, ven cómo todo aquí importa, estaría ejecutando una orden de aprehensión en contra de su señor padre, y también en estas acciones legales en contra de personas del Movimiento Ciudadano allá en Campeche, también persiguiendo a este personaje Arce, quien tuvo que ver con las campañas políticas y con la bancada naranja en el estado de Campeche. Ellos habían, se habló de que se estaba presionando a este senador justamente como forma de cooptar su voto, y no sin ninguna justificación, porque recuerden que él llegó al Senado luego de que no se permitió a Eliseo Alberto, quien contendió por la gubernatura de Campeche en contra de Laida Sansores, y terminó prófugo. Él dice que estudiando en Harvard o algo así, pero terminó prófugo porque una vez que no ganó la elección, el gobierno de Laida Sansores lo empezó a perseguir. Es decir, el uso político de los brazos de justicia
para injustamente perseguir a quien tú crees que te agrede. Esto es grave porque esto solamente lo hacen los gobiernos autoritarios, por más que le parezca una broma al presidente López Obrador, pero no puedes tener gobiernos locales persiguiendo a los adversarios, sobre todo para chantajearlos, que se derroten a tus peticiones. Lo denunciamos desde el inicio de la sesión de la comisión. Ustedes saben que no cuentan con los votos para pasar la reforma constitucional y que es una realidad que están presionando, utilizando a las fiscalías de los estados para obtener los votos que les faltan. No reconozco a muchas y a muchos de la izquierda que históricamente lucharon contra el atropello, que les ha tocado ser minoría. El pueblo les dio la espalda. Nosotros somos la mayoría simple y la mayoría calificada, y más allá de la mayoría calificada. Ustedes son una minoría que representan el cesto de la basura. Ya estuvo bueno que estén manipulando con mentiras a la gente. Ya estuvo bueno, se acabaron. Son gente que no tienen contacto con el pueblo, no van a las colonias, no van a las comunidades, no los conocen, no saben quiénes son ustedes. Y para acabarla de amolar todavía se disfrazan. Yo conocí un peloncito que fue candidato presidencial y ahora ya viene con pelo. Recomiéndale tu médico a Marquito. Eso es lo que son ustedes, frivolidades. En cuanto comenzó pasadas las 10, la primera lectura justamente de esta reforma judicial en el Senado de la República, empezaron a disiparse dudas. Primero, Adán Augusto López negó completamente que hubiese una persecución en contra del padre del diputado Daniel Barreda de Campeche y de Polarse y todo lo demás. Y así es como le respondió a Clemente Castañeda, que empezó justamente la sesión diciendo que había un secuestrado, y así es como respondió. Mis compañeras y compañeros, por supuesto, empezando por los miembros de la mayoría, toda la solidaridad para garantizar que nuestro compañero Daniel Barreda y por supuesto su familia tengan condiciones de movilidad y de poder asistir desde luego a la votación del día de hoy. Lo denunciamos públicamente porque esa es nuestra obligación. Yo quiero pensar que en este país hay voces sensatas en la mayoría que entienden la gravedad de lo que está ocurriendo en el estado de Campeche y que van a ser solidarios con un asunto de esta naturaleza. Porque hoy le pasa a nuestro compañero Daniel Barreda y mañana le va a pasar a cualquiera de nosotros. Decirle con todo respeto al senador Castañeda que miente cuando dice que el padre de Daniel Barreda, del senador Daniel Barreda, está detenido, que el mismo senador ha sido detenido. Eso es absolutamente falso. Le haré llegar, presidente, en un momento más, la consulta que hicimos desde esta mañana cuando surgió la versión al Registro Nacional de Detenciones. Un servidor habló directamente a Fiscalía del Estado de Campeche, hablé al Tribunal Superior de Justicia y niegan que este hecho se haya dado. No hay ninguna orden de aprehensión ni orden de investigación en contra del padre del senador Daniel Barreda. Yo sí sé dónde está el senador Barreda porque acabo de hablar con él por teléfono y me dijo que él no estaba detenido. Las primeras intervenciones en el Pleno de la Cámara Alta fueron todas en torno a este uso de las fiscalías para perseguir justamente a los diputados de oposición. A pesar de la negativa de Morena a reconocer que les están haciendo manita de puerco, fueron varios los posicionamientos. Nuestro posicionamiento en contra de la reforma judicial. Hoy no nos acompañan dos de ellos.
porque han sido víctimas de la presión, de la coacción, de la amenaza. Y es una vergüenza que la que se dice izquierda, porque la izquierda no es así, es una vergüenza que la que se dice izquierda de este país esté utilizando esos métodos tan bajos y tan mezquinos. Bueno, y la tarde va a dar para mucho más porque la política en nuestro país nunca nos va a dejar de sorprender. Después de la llegada de Yunes Papá, el ex gobernador de Veracruz, entre gritos de traidor, traidor, pero cobijado por la bancada de Morena mientras descendía hacia el recinto para encarar las acusaciones de Marco Cortés, también sus argumentos muestran lo que es la política. Marco Cortés se quiere hacer el santurrón lleno de amor por México cuando nunca persiguió ni siquiera un voto, o más bien usó tanto a Xóchitl como a Yunes porque le convenía, porque quería tener votos. Y ojo con esto, le dicen no nada más para ti, que te aporté votos a ti, sino para tu secretaria y para ya no sé qué otra persona le achacaron. Marco Cortés ya lo ha amenazado de expulsión. No, Marco, no eres el dueño del Partido de Acción Nacional. No puedes expulsar absolutamente a nadie. Si acaso serás expulsado tú por lo que le fallaste al PAN, porque en lugar de estar trabajando para recuperar los votos que perdiste, estás aquí cómodamente sentado como legislador plurinominal reclamando una mayoría que tú no lograste. Hoy sigues reclamando sobre representación, en lugar de estar trabajando en la calle para que la gente vuelva a confiar en Acción Nacional. No, a nosotros nadie nos regaló la senaduría, ni las diputaciones. Nos la hemos ganado en la calle y luchando durante años contra el gobierno. Y que quede perfectamente claro, no ha habido ninguna negociación con el gobierno federal. A Miguel lo persiguieron, a Miguel lo persiguieron, y Miguel lo quiso defenderse con las armas de la ley. Acudió al amparo, acudió al Tribunal Electoral y vino con valor y con gallardía aquí a este Senado a solicitar su licencia y a rendir protesta. Esa es la realidad. A Fernando lo persiguieron y Fernando acudió a la ley. No hemos negociado absolutamente nada, pero nadie nos va a obligar a votar en favor o en contra de una ley, salvo que nosotros en nuestra convicción tengamos la certeza. Y quiero decir algo muy claro, quiero decir algo muy claro. Esta no es democracia, este es linchamiento. Estos gritos, estas ofensas son un linchamiento. Quieren una democracia de redes sociales. Quieren una democracia, quieren una democracia de likes. Que termine su intervención. Quieren una democracia de likes, no una democracia de razones. Hace unos días fue vergonzoso lo que hizo Marco Cortés, obligar a las senadoras y senadores del Partido de Acción Nacional a que fueran a opinar sobre un dictamen que ni siquiera conocían, a decir frente a los medios que estaban totalmente de acuerdo en votar en contra. No, señores, el voto es individual, el voto es libre. Culmine, senador. Adelante. Marco no tiene el valor de decir lo que dijo aquí en esta tribuna personalmente, porque sabe bien lo que nos debe. Nos debe 1 millón de votos que aportamos para la causa del PAN, para que él fuera senador de la República por la vía de representación proporcional, para que su secretaria fuera senadora también, para que su hermano fuera diputado. Eso fue lo que hicimos los Yunes en Veracruz. Marco Cortés volvió a hacer su alegato en contra de Yunes y él termina diciendo esto ha sido un linchamiento. Hasta ahí la primera parte de esta jornada que va a ser muy larga, donde lo que vemos que es simplemente esto, que hablando de política hay que hablar siempre de traiciones y que los principios son algo que sirve para usarse un día y desecharse al día siguiente, a según la fiscalía, la conveniencia y lo que quiera el votado y no el votante. Claro que es combativa. ¿Cuántos videos hemos visto de Yunes Márquez Linares señalando de corrupto a López Obrador? ¿Cuántos videos hemos visto de Yunes Linares señalando a este gobierno de lo peor? ¿Cuántas veces vimos a Yunes
diciendo que lo estaban persiguiendo a él y a su familia. Todas las veces. ¿Y qué es lo más triste, Miguel? Que siempre el Partido Acción Nacional te apoyó. Tal vez no como tú pensabas o esperabas, pero siempre los apoyamos. Recuerdo cuando quiso ser Miguel, nuestro excompañero del grupo parlamentario, tu hijo, alcalde, y que lo impugnaron. Nosotros lo defendimos en última instancia para que pudiera ser el candidato del puerto de Veracruz. Cuando ya no pudo, nosotros de que se le liberara. Cuando metieron al fiscal sancionado, pero creo que... Un momento, senador Marco Cortés, un momento. No se permitió prácticamente el uso de la palabra del anterior orador y eso no debe ser la conducta de esta Asamblea. Yo pido en un debate que va a ser muy intenso, muy apasionado, muy importante, histórico, trascendente, que superemos este momento y que escuchemos con respeto a las oradores y los oradores en sus intervenciones. Vamos a tener un largo debate. Valientes. Ahora los veo sometidos e hincados al poder. Recuerdo cuando impugnaron en este último proceso a Miguel, nuestro excompañero, cómo también fuimos a defenderlo y cómo nos comunicamos tantas veces para pedir que el tribunal lo validara para poder ser senador de la República. Su esposa. No estás traicionando al PAN. De hecho, tú y yo éramos diputados en el 2003 cuando eras parte del PRI y del grupo cercano del Baester Gordillo. Y decidiste sumarte desde aquel momento. El PAN te hizo gobernador, a tus hijos senador, uno al senador al otro, diputado federal, diputado local. El PAN les dio todo. Pero no estás traicionando al PAN, querido Miguel. Estás traicionando al pueblo de México que votó por un compromiso, que votó por un contrapeso, que no le dio a esta mayoría irreflexiva, no le dio una mayoría calificada.